Bienvenidos al curso de Matemáticas Básicas. En esta clase vamos a continuar nuestra discusión de los sistemas numéricos. En la clase anterior habíamos visto el sistema de los números naturales, de los números enteros y finalmente el de los números racionales. Habíamos visto también que todo número racional es un número que puede escribirse en forma decimal. Entonces recordemos algunas nociones. Entonces recordemos que los números racionales son números de la forma A sobre B, donde A y B son enteros y B es un número distinto de 0, no podemos dividir por 0. Entonces todo número racional, habíamos visto que todo número racional se puede escribir en forma decimal. En forma decimal con una característica especial. Y esa característica especial es que tiene un periodo, con un periodo decimal que se repite infinitamente. Entonces tiene un periodo que se repite infinitamente. Habíamos visto entonces cómo tomar esta expresión decimal donde uno conoce el periodo que se repite y a partir de esa expresión calcular el número A sobre B. Ahora vamos a hacer lo contrario. Habíamos comentado que A sobre B, cuando uno lo desarrolla en una calculadora, pues siempre va a observar ciertas cifras decimales y después ese periodo, pero no dimos una manera para encontrar ese periodo decimal, ni explicamos realmente por qué ocurre. Ahora, en vez de hacer una discusión completamente general, que podría ser más confusa, prefiero hacer un ejemplo particular donde una vez entendamos en este ejemplo qué ocurre, queda muy claro qué ocurre en cualquier situación. Entonces tomemos, por ejemplo, la fracción 19 cuartos, o mejor 19 séptimos. Y vamos a desarrollarla en forma decimal utilizando el algoritmo de la división que aprendieron ustedes en la secundaria. Entonces, el algoritmo típico, pues uno diría el 7 en el 19 cabe dos veces, 2 por 7, 14, a 19, 5, ese es nuestro primer residuo, 5. Muy bien, entonces después el 7 en el 5 no está ninguna vez, añadimos un 0, el 7 en el 50 está 7 veces, 7 por 7, 49, a 51, ese es nuestro próximo residuo. Entonces aquí a la izquierda vamos viendo todos los posibles residuos. Claro, una particularidad que define el algoritmo de la división es que los residuos siempre son menores que el divisor. O sea, como posibles residuos podemos obtener el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, esta lista de residuos, a medida que vamos haciendo la división, tendrá que repetirse en algún momento. Veamos. Nuevo, el 7 en el 1 no está, añadimos un 0, el 7 en el 10 está una vez, 1 por 7, 7, a 10, 3, en nuestro residuo es 3. Después el 7 en el 3 no está, añadimos un 0, estamos 4 veces en el 30, 7 por 4, 28, a 32, sobra un 2. La lista de residuos entonces es 5, 1, 3, 2. Después el 7 en el 20 está dos veces, 2 por 7, 14, a 26, que es nuestro próximo residuo. Ahora en el 60, añadiendo un 0, el 7 en el 60 está 8 veces, 7 por 8, 56, a 64. Tenemos residuo 4. Seguimos entonces, el 7 en el 40. El 7 en el 40 está 5 veces, 7 por 5, 35, a 45. Entonces miren lo que acaba de ocurrir, volvió a repetirse el primer residuo, ¿cierto? Este 5 vuelve a repetirse. Entonces, claro, es evidente que a partir de este punto, a medida que seguimos la división, continuamos la división, pues entonces estar aquí es lo mismo que estar en esta situación. Es decir, vamos a señalar este periodo, este va a ser el periodo del decimal, porque una vez estando aquí, pues repetiríamos la misma operación. El 7 en el 5 no está ninguna vez, en el 50 estaría 7 veces, 7 por 7, 49, 51, etc.
Entonces, todo lo que viene de aquí en adelante es exactamente igual a este tramo señalado en rojo. Es decir, después encontraríamos el 7, 1, 4, 2, 8, 5, etc. Y ese periodo entonces se repetiría infinitamente. Entonces, en conclusión, la razón por la cual un número racional tiene un periodo que se repite. Claro, aquí ocurre una cosa que fue especial de este ejemplo, es que el periodo empieza desde el comienzo. Es posible que el racional comenzara como 0.48 algo y después apareciera el periodo, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. No necesariamente tiene que ser así, pero la razón, repito, el punto fundamental es que la razón por la cual aparece un periodo es porque los posibles residuos que son menores que el divisor deben repetirse en algún momento, y al repetirse entonces la secuencia de divisiones que veníamos haciendo tiene que volver a repetirse también infinitamente. Esa es la razón entonces por la cual los números racionales van a tener siempre en su expresión decimal un periodo que se repite. Esto vamos a ver que, a diferencia de los números reales en general, que van a ser números decimales con cualquier periodo, con cualquier número de decimales, no necesariamente con un periodo que se repite, pues ese va a ser el sistema más grande de números que vamos a discutir, dentro de los cuales pues los números racionales van a tener esta forma especial de fracción a sobre b. Veamos otro ejemplo en donde utilizando el algoritmo de la división podemos ver la razón por la cual aparece un periodo decimal que se repite. Entonces tomemos una fracción, por ejemplo, tomemos la fracción 137 sobre 6 y utilicemos el algoritmo de la división. Entonces tenemos 137, hacemos nuestro algoritmo de la división, aquí tenemos un 6, muy bien, entonces dividimos, separamos las primeras dos cifras, 2 por 6, 12, a 13, 1, después entonces bajamos el 7, después tenemos entonces el 6 en el 17 está dos veces, 2 por 6, 12, a 17, 5, punto. Después el 6 en el 5 no está ninguna vez, añadimos un 0. Muy bien, entonces tenemos el 6 en el 50, está 8 veces, 6 por 8, 48, a 52. Entonces miren, aquí aparece este residuo, primero fue un 5, después fue un 2. Muy bien, después añadimos un 0 y queda 3 por 6, 18, a 22. Entonces miren, inmediatamente volvió a repetirse este residuo. Después entonces aquí añadimos un 0, entonces otra vez 3 por 6, 18, a 22, así, etcétera. Y el 3 entonces se repite infinitamente. Muy bien, entonces ahora vamos a discutir con más detalle las operaciones entre fracciones. Entonces tenemos las dos operaciones entre fracciones, son la suma y el producto. Y habíamos visto que estas dos operaciones pues tienen inversas, digamos la resta y la división o el cociente de fracciones. Entonces comencemos por aclarar cómo se suman fracciones, cómo se multiplican, y después discutimos cómo se restan y cómo se dividen. Esto se va, digamos, a seguir de lo que discutamos de estas dos operaciones. Entonces la primera observación es que una fracción no cambia. Una fracción no cambia si multiplicamos su numerador y denominador por un mismo número. Por un mismo número, no cero, pues, que no sea cero. Entonces, si lo multiplicamos por un mismo número que no sea cero, la fracción no cambia. Por ejemplo, si tenemos la fracción 1/2, ¿cierto? 1/2 tiene el desarrollo decimal 0.5, si ustedes quieren. Entonces, 1/2 se puede escribir como 1 por 3 sobre 2 por 3. Es decir, hemos multiplicado arriba y abajo por 3 y la fracción no cambia, es la misma fracción. Esto sería 3 sobre 6.
O como uno dice, simplificando 3 sobre 6, dividimos por 3 arriba y abajo. Al dividir arriba queda el 3 y al dividir abajo por 3 el 6 queda un medio. O sea, me estoy devolviendo en la operación. Entonces, la fracción no cambia si multiplicamos su numerador y su denominador por el mismo número. Otro ejemplo, digamos menos un quinto, o sea, menos 1 dividido 5. Podemos multiplicar por menos 1 arriba y por menos 1 abajo. Menos 1 por menos 1, menos por menos da más, da 1, y menos 1 por 5 da menos 5. Si quieren, escribámoslo con un paréntesis. Es decir, la fracción menos 1 sobre 5 es lo mismo que 1 sobre menos 5. Ahora, y esto es lo mismo que la fracción menos un quinto. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir la fracción menos un quinto? La fracción menos un quinto quiere decir que este es el inverso aditivo de un quinto, ¿cierto? Esta es la fracción que hay que sumar a un quinto para que dé 0. Veamos que estas son efectivamente los inversos aditivos. Entonces, para eso, hagamos entonces la suma de dos fracciones. Entonces, recordemos una segunda, entonces, observación. Entonces, una segunda observación es cómo sumamos a sobre b más c sobre d. Entonces, a sobre b más c sobre d, lo que podemos hacer es lo siguiente. Multiplicamos, como la fracción no cambia al multiplicarla por el mismo número, entonces multipliquemos esta fracción arriba y abajo por d. Es decir, a sobre b lo multiplico la a por d y la b por d. ¿De acuerdo? Esa fracción no ha cambiado, es decir, esta fracción que tengo aquí es la misma que la fracción que tengo acá. Más. Ahora voy a hacer lo mismo con c sobre d, pero multiplicando por b. Es decir, multipliquemos la c por b sobre la d por b. Ahora b por d y d por b. Por b. Son exactamente el mismo denominador. Entonces, si yo voy a sumar dos fracciones, puedo suponer que los denominadores son iguales una vez multiplicamos adecuadamente, transformemos adecuadamente cada fracción. Ahora, cuando uno está sumando el mismo tipo de fracciones, pues entonces el denominador es el mismo. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un quinto de pastel y 3 quintos de pastel, entonces lo que uno tiene son 4 quintos de pastel. O sea, cuando el denominador es igual, la suma es simplemente la suma de los numeradores. Entonces, en este caso, para sumar estas dos, lo que podemos hacer es que, dado que el denominador es b por d, entonces simplemente sumamos arriba ad más bc. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, bueno, entonces mejor dicho, antes de hacer un ejemplo concreto, notemos cuál sería la reglita general, ¿cierto? ¿Cómo podríamos decir como una regla general? Entonces la regla aditiva para sumar fracciones es muy sencilla. Cuando tengamos a sobre b más c sobre d, entonces lo que debemos hacer es multiplicar los dos denominadores b por d, multiplicar en cruz a por d más b por c. Esta es la multiplicación en cruz, entonces recordémoslo. Entonces aquí, como se muestra pues con estas flechitas, se computa el producto b por d, se multiplican en cruzadas a por d más b por c, y ese sería el numerador de la fracción, que es la suma. Hagamos algunos ejemplos. Entonces hagamos un primer ejemplo. Sumemos, por ejemplo, la fracción 1/5 más la fracción 2/3. Entonces recordemos que hacemos, multiplicamos los dos denominadores, 5 por 3, luego multiplicamos en cruz 1 por 3, más en cruz 5 por 2, 2 por 5, y computamos lo que nos dé. 3 por 1 da 3, 2 por 5 da 10, y 5 por 3 da 15, entonces esto nos da 13 quinceavos.
No nos interesa simplificar la fracción, si se puede o no se puede, eso lo discutimos después. Primero aprendamos a sumar. Ahora podemos sumar de manera abstracta. Sumemos 1 sobre x más 2 sobre y, sin importar quiénes sean x y y. Volvemos a seguir el mismo procedimiento. Tenemos el producto de los denominadores, x por y, multiplicamos en cruz 1 por y, voy a ponerlo como un puntico, mejor aquí que no como una cruz para que no se confunda con la x, 1 por y más 2 por x, entonces nos queda 1 por y es y, 2 por x es 2x sobre x por y. Entonces ese sería el resultado de sumar esas dos fracciones. ¿Cómo podríamos restar? Vamos a restar, por ejemplo, restemos menos un quinto, o sumemos menos un quinto más 2 tercios. Mejor, hagamos esta operación primero. Entonces esta fracción es menos 1 dividido 5 más 2 sobre 3. Seguimos la misma regla, es decir, hallamos el denominador, 5 por 3, multiplicamos en cruz, menos 1 por 3 más 2 por 5. ¿Qué nos da? Nos da menos 3 más 10 sobre 15. O sea, nos da 7 quinceavos. Ahora, lo que yo había dicho antes, o lo que habíamos comentado antes, que menos 1 sobre 5, recordemos, entonces habíamos hecho un comentario. Recordemos, habíamos dicho que menos 1 dividido 5 era lo mismo que 1 sobre menos 5. Y que eso era lo mismo que menos un quinto. Entonces comprobemos que efectivamente es así. Es decir, que menos 1 sobre 5 es en efecto el inverso aditivo, ¿cierto? Esto por definición, menos un quinto es el inverso aditivo de un quinto. O sea, un quinto más menos un quinto es 0. Entonces, si lo hacemos, o sea, sumemos un quinto más menos un quinto. Podemos seguir la misma regla. Podemos hacer una cosa. La primera cosa es que como el denominador es el mismo, 5, entonces podemos sumar arriba los numeradores, menos 1 más 1. Eso nos da 0 sobre 5, que es 0. Es decir, efectivamente, este es el inverso de un quinto. Entonces de aquí se sigue pues que menos 1 sobre 5 es menos un quinto. Muy bien. Ese es menos un quinto. Pero de otro lado, alguien podría objetar, bueno, usted no acaba de decir entonces que para sumar cualquier par de fracciones podemos multiplicar los denominadores y después multiplicar en cruz. ¿Será que nos da lo mismo? Y efectivamente da lo mismo. Por ejemplo, hagámoslo otra vez con el ejemplo, hagámoslo con este ejemplo, 2 séptimos más 3 séptimos. Entonces la manera directa sería poner denominador 7, tengo 2 séptimos de pastel y 3 séptimos de pastel, es lo mismo que 5 séptimos de pastel. Pero, si yo lo quisiera hacer siguiendo la regla que acabamos de indicar, entonces tendríamos denominador 7 por 7, el producto. Después multiplicaríamos en cruz 2 por 7 más 7 por 3. Entonces, ¿qué nos da? Nos da 2 por 7, 14, más 7 por 3, 21, sobre 7 por 7, 49. Entonces esto da 35 arriba sobre 49. Si simplificamos esta fracción, 35 sobre 49 es lo mismo que 5 séptimos. ¿Por qué? ¿Cómo simplificamos la fracción? Podemos dividir por 7 arriba y abajo. Es decir, al dividir el 35 por 7 nos da 5. Y al dividir el 49 por 7 nos da 7. Entonces perfectamente se podría seguir la misma regla si uno estuviera hablando de, por ejemplo, de un programa de computador que hiciera esto. El programa perfectamente, aún en este caso elemental donde las fracciones se pueden sumar directamente, podría sumar las fracciones simplemente multiplicando los denominadores. Muy bien, entonces yo creo que sería bueno entonces hacer una serie de ejercicios. Entonces sigamos, vamos a hacer una serie de ejercicios donde usemos
todas las operaciones, pero para que los combinemos de una manera más efectiva, pues entonces recordemos la segunda operación, que es el producto. El producto de fracciones es muy sencillo. Si se tiene la fracción a sobre b multiplicada por la fracción c sobre d, es lo mismo que a por c sobre b por d. Entonces se multiplican numerador y denominador, lo cual no es cierto en el caso de la suma, ¿cierto? Uno simplemente no puede sumar arriba y abajo, eso no es correcto. Tiene que hacer lo que acabamos de hacer. La lógica ya la expliqué. La lógica es que cada fracción puede convertirse a un denominador común, y cuando uno tiene denominadores comunes, ahí sí puede sumar los numeradores, lo cual es intuitivo. Si uno tiene un tercio de pastel más otro tercio de pastel, tiene 2/3 de pastel. Y como todo puede reducirse a un común denominador, entonces esa operación de reducir a un común denominador se logra multiplicando los dos denominadores y luego multiplicando en cruz las fracciones. Con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito a que continúen viendo este curso de matemáticas básicas. Muchas gracias por su atención.